El concepto de unidad no es muy original. No obstante, la pregunta que muy pocos se plantean es: ¿con qué soy realmente uno? Aunque la mayoría de aquellos que se plantean esta pregunta dirían que la respuesta es Dios, a continuación cometen el error de suponer que ellos y este universo fueron creados en su forma presente por lo divino. Eso no es cierto y deja al investigador en una posición en la que, aunque domine la mente, como sin duda hizo Buda, todavía no alcanza a Dios de manera permanente. Si él lograra la unidad con la mente que fabrica las ondas de la dualidad, esta mente que se encuentra en un no lugar que trasciende todas vuestras dimensiones, está completamente fuera del sistema del tiempo, el espacio y la forma. Es la extensión propia y lógica de la no dualidad, pero aún así no es Dios. Es de hecho un callejón sin salida, o mejor aún, un principio muerto. Esto explica por qué el budismo, que es la religión psicológicamente más sofisticada de todo el mundo, no aborda la cuestión Dios. Y esto es así porque Buda no abordó la cuestión de Dios mientras seguía estando en el cuerpo que llamas Buda. También es la razón por la que distinguimos entre el no dualismo y el no dualismo puro. Cuando Buda dijo "estoy despierto", quería decir que se había dado cuenta de que ya no participaba en la ilusión, sino que era el creador de toda la ilusión. Aún así, hace falta un paso más, y ese paso se produce cuando la mente, que es la hacedora de la ilusión, elige ir completamente en contra de sí misma y a favor de Dios. Por supuesto que alguien con la tremenda realización de Buda tuvo vislumbres de esto, pasando rápidamente a tener exactamente la misma conciencia que Jota, pero Buda logró esto en una vida de la que el mundo no sabe nada. No es anormal que hay personas que alcancen el nivel de iluminación de Jota en el anonimato, y que la gente piensa que lo alcanzaron en una vida en la que fueron famosos, pero en realidad no fue así. La mayoría de los que alcanzan la verdadera maestría espiritual no están interesados en ser líderes. Al mismo tiempo hay personas que están muy a la vista cuando, en lugar de ser verdaderos maestros de espiritualidad y metafísica, simplemente están exhibiendo los síntomas de una personalidad extrovertida. Gary: entonces, ¿cómo experimentó J su unicidad con Dios? Arten: ahora llegamos a eso. Una de las razones por las que te estamos contando todo esto es para poder contextualizar alguna de sus afirmaciones. Una de las cosas de las que se tuvo que dar cuenta era de que no solo no existe el universo, sino que él mismo no existía en ningún otro nivel que el del puro espíritu. Eso es algo que prácticamente ninguno de nosotros quiere saber. Resulta aterrador para la gente a nivel inconsciente, porque implica la renuncia a la individualidad o de la identidad personal, ahora y para siempre. Gary: una vez oí que el médico ayurvédico de Deepak Chopra decía a sus alumnos: yo no estoy aquí. ¿Ese es el tipo de experiencia a la que te estás refiriendo? Arten: el médico del que estás hablando es un hombre brillante y que sabe expresarse, pero no sirve de gran cosa saber que no estás aquí, si no tienes el cuadro completo. Sin duda es un paso en la dirección correcta, pero de lo que te estoy hablando ahora mismo no es únicamente de que yo no estoy aquí, sino de que no existo de manera individual en ningún nivel. No hay alma separada o individual. No hay Atman, como la llaman los hindúes, excepto como un pensamiento erróneo en la mente. Solo existe Dios. Gary: entonces vosotros no estáis aquí, ni siquiera existís, y la mente está proyectando estas ondas de dualidad para que pueda parecer que se hacen partículas sólidas interactuando unas con otras como en una película. Además está diciendo que pocas personas han sido conscientes de alguna vez de la verdadera razón por la que vienen aquí. Arten: no está mal. Como hemos dicho, nosotros estamos aquí para servir
los propósitos del Espíritu Santo. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué son ni de cómo han llegado aquí. Lo que has dicho es demasiado limitado. No es solo que yo no exista, tú tampoco existes, y tampoco existe el falso universo. Cuando hablamos de regresar a la realidad y a Dios, no nos estamos limitando a echar humo hipotético. No puedes tenerte a ti mismo y a Dios. No es posible. No puedes tener el universo y tener a Dios. Ambos son mutuamente excluyentes. Tendrás que elegir. No hay prisa, porque el tiempo es una cortina de humo, y nosotros vamos a darte alguna de las enseñanzas de J sobre cómo escapar de él. No es fácil, pero se puede lograr. El Espíritu Santo no te ofrecería un camino que no fuera practicable. A veces tendrás miedo de perder tu identidad. Por eso, antes nos hemos ocupado de indicarte que en realidad no estás renunciando nada a cambio de todo. Pero hará falta tiempo y algo más de experiencia para que tengas fe en eso. Gary, de modo que el no dualismo es como la vieja enseñanza de vivir como si estuvieras en este mundo, pero tu actitud es que de los dos mundos aparentes, el mundo de la verdad y el mundo de la ilusión, solo la verdad es verdad y lo demás no lo es. Arten, sí, un alumno ejemplar. Incluso así la gente comete el error de pensar que la ilusión fue fabricada por la verdad, de modo que siguen cometiendo el error de tratar de legitimizar la ilusión, en lugar de renunciar a ella. No puedes esperar romper el ciclo de nacimiento y muerte mientras mantengas esta confusión. La mente inconsciente llega a tales extremos para evitar a Dios, que o bien le ignoras o aún es más probable que trates de revertir el no dualismo al dualismo. Un extraordinario ejemplo de esto es lo que ha ocurrido a una de las grandes enseñanzas de la filosofía india llamada Vedanta. El Vedanta es un documento espiritual no dualista que enseña que la verdad de Brahma es todo lo que verdaderamente existe y que todo lo demás es ilusión, falso, nada, cero. El Vedanta fue interpretado sabiamente por Shankara como Advaita o no dualismo. Está bien, ¿cierto? Bueno, pues no para 999 personas de cada 1000. Existen otras importantes interpretaciones del Vedanta, más populares y menos verdaderas, que representan intentos de destruir su metafísica no dualista y convertirla en lo que no es, entre las que se incluyen el esfuerzo de Madhva por tomar un no dualismo incompetente y convertirlo en dualismo incompetente. Aquí es donde vemos un asombroso paralelismo entre lo que ocurrió en el hinduismo y lo que ocurrió con las enseñanzas de J. J enseñaba puro no dualismo interpretado por el mundo como dualismo. El Vedanta era no dualismo interpretado por el mundo como dualismo. Actualmente tiene dos grandes religiones que están controladas por una mayoría reaccionaria y ambas compiten por los corazones y mentes de un mundo que no está allí. Una de estas religiones es el símbolo de un imperio basado en el dinero y la otra religión es el símbolo de un gobierno que podría involucrarse en una guerra nuclear con su vecino musulmán, que es igualmente reaccionario. Estas payasadas pueden ser aceptables para la mayor parte del planeta, pero no tienen por qué ser aceptables para ti. La actitud no dualista te dice que lo que estás viendo no es la verdad. Y si no es la verdad, ¿cómo podrías juzgarla? Juzgarla es darle realidad. Pero ¿cómo puedes juzgar y darle realidad a algo que no está allí? Y si no está allí, ¿para qué necesitarías adquirirlo o librar una guerra por ello? ¿O hacerlo más santo o más valioso que cualquier otra cosa? ¿Cómo podría un trozo de tierra ser más importante que otro? ¿Por qué debería importar lo que ocurre en una ilusión, a menos que le des a la ilusión un poder que no tiene y que no puede tener? ¿Cómo podría importar el resultado obtenido en una situación particular a menos que hayas hecho un falso ídolo de la situación? ¿Por qué es el Tíbet más importante que cualquier otro lugar?
Sé que aún no quieres oír esto, pero las acciones que emprendas o dejes de emprender en el mundo no importan. Aunque tu manera de ver y la actitud que mantengas mientras participas en cualquier acción sí que importa. Evidentemente, mientras parezcas que existes en el mundo de la multiplicidad, tendrás temporalmente algunas preocupaciones terrenales. Y no es nuestra intención ignorar tus necesidades mundanas. El Espíritu Santo no es estúpido y como hemos dicho, tu experiencia es que estás aquí. Existe un modo de ir por la vida haciendo muchas de las cosas que harías de todos modos, salvo que ahora no las harás solo. Y así aprenderás que nunca estás solo. De modo que no estamos sugiriendo que no deberías ser práctico y cuidar de ti mismo. Simplemente tu verdadero jefe no será de este mundo. Ni siquiera tienes que decir a nadie que tú no eres el jefe si no quieres. Si quieres tener tu propio negocio y hacer que parezca que eres el jefe, genial. Haz que todo funcione lo mejor posible según te sientas inspirado. Sé bueno contigo mismo. Lo que nos importa es tu actitud mental, no aquello que aparentemente hagas. Finalmente llegarás a ver cualquier cosa que hagas para ganarte la vida como una ilusión que te da apoyo en la ilusión, sin favorecer realmente la ilusión. De lo dicho anteriormente, deberías entender que con la actitud no dualista estás adquiriendo la capacidad de cuestionar todos tus juicios y creencias. Ahora te das cuenta que en realidad no existe tal cosa como sujeto y objeto, solo existe unidad. Aún no sabes que esto es una imitación de la genuina unidad, porque pocos han aprendido a hacer la distinción entre ser uno con la mente aparentemente separada de Dios y ser uno con Dios. La mente retorna a él. No obstante, el no dualismo tradicional es un paso necesario del camino, porque has aprendido que en realidad no puedes separar una cosa de cualquier otra cosa y tampoco puedes separar ninguna cosa de ti. Como hemos apuntado antes, esta idea está bien expresada en los modelos de la física cuántica. La física newtoniana sostiene que los objetos eran reales, que eran externos a ti y llevaban una existencia separada. La física cuántica demuestra que esto no es verdad. El universo no es lo que asumes que es. Todo lo que parece existir es realmente pensamiento inseparable. Ni siquiera puedes observar algo sin producir un cambio a nivel subatómico. Todo está en tu mente, incluyendo tu propio cuerpo. Como algunos aspectos del budismo enseñan correctamente, la mente que lo está pensando todo es una sola mente, y esa mente es completamente externa a la ilusión del tiempo y espacio. Lo que no ha enseñado ninguna filosofía, excepto una, es una verdad raras veces aceptada, el hecho de que esta mente en sí misma también es ilusión. Debería ser evidente en sí mismo que solo existe unicidad entonces. Cualquier cosa que parezca existir debe de haber sido fabricada. Además, y este es un asunto que ninguna enseñanza ha explicado satisfactoriamente hasta hace muy poco, debe haber sido fabricada por lo que parece ser una muy buena razón. Así, en lugar de juzgar al mundo y todo lo que lo contiene, tal vez sería más útil en primer lugar que te preguntaras qué valor le has asignado a lo fabricado. También sería inteligente que te preguntases qué respuesta sería más apropiada darle ahora. Pursa, lo cual no lleva la actitud de J. Su conciencia es la de puro no dualismo, el final del camino, la última parada. Debes tener en cuenta que cada una de las 4 actitudes de aprendizaje son en sí mismas largos caminos y que a veces pasarás de una a otra como una pelota de ping-pong. El Espíritu Santo te irá corrigiendo a lo largo del camino y volverá a colocarte en la dirección adecuada. No te sientas mal cuando pierdas el camino temporalmente. No hay nadie que haya caminado en esta tierra, incluyendo a J, que de algún modo no haya caído en la tentación. El mito de vivir una vida perfecta en términos de comportamiento es contraproducente e innecesario.
Lo único necesario es estar dispuesto a recibir corrección. Tal como un navegador u ordenador corrige constantemente el curso del avión a medida que recorre su ruta, el Espíritu Santo siempre está corrigiendo, sin importar lo que pareces hacer ni el nivel de conciencia espiritual en el que pareces estar. Es posible que lo ignores, pero nunca le puedes perder. El avión siempre se está saliendo de su curso, pero mediante la corrección constante acaba llegando a su destino, y tú también llegarás al tuyo. Es un trato cerrado, no podrías echarlo a perder aunque quisieras. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres prolongar tu sufrimiento? No es demasiado pronto para que empieces a pensar de acuerdo a las líneas el puro no dualismo. No siempre permanecerás en él, pero no te hará daño empezar. Comenzarás a pensar como J y escucharás al Espíritu Santo como él lo hizo. Pero finalmente tendremos que dividir este puro no dualismo en dos niveles. Gary, ¿cómo es eso? Pursa, deja de dominar la conversación. Se debe a que tú pareces haberte dividido en distintos niveles, y la voz que representa al gran hombre debe hablarte como si estuvieras aquí, en este mundo. ¿De qué otro modo podrías oírle? Artén, empezaremos con los aspectos más generales del puro no dualismo y dejaremos sus aplicaciones específicas y prácticas para después. El perdón avanzado, tal como lo predicaba J, a diferencia de la forma primitiva e invertida del perdón que el mundo practica a veces, requiere más comprensión de la que posees actualmente. Por lo tanto, sigamos adelante. Incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento por parte de una persona relativamente sana y de inteligencia rudimentaria debería revelar que J no era crítico ni reaccionario. Gary, eso no dice mucho a favor de la coalición cristiana. Pursa, no te gustan, ¿verdad? Gary, me canso de escuchar a esos implacables políticos de derecha que se llaman cristianos, pero probablemente no reconocerían a Jesús aunque viniera hasta ellos y les mordiera el culo. Pursa, sí, pero esa es una trampa sutil y has caído en ella de cabeza. A nivel de la forma, puede ser justo afirmar que la mayoría de los cristianos podrían cambiar el nombre de su religión por juzgamentalismo. Pero si tú juzgas sus juicios, entonces estás haciendo lo mismo que ellos, lo cual te sitúa en su misma posición, encadenado a un cuerpo y a un mundo que estás haciendo psicológicamente real para ti por no perdonar. Es evidente que la mayoría de la gente no podría perdonar completamente a los demás, aunque su vida dependiera de ello. Y tu verdadera vida depende de ello. En lugar de simplemente apuntar que J fue capaz de perdonar a la gente incluso cuando le estaban matando, mientras que la mayoría de los cristianos de hoy ni siquiera pueden perdonar a la gente que no les hace nada, sería mucho más positivo para ti que te preguntaras cómo fue él capaz de hacerlo. A medida que sigamos adelante, averiguarás que organizaciones como los demócratas y los republicanos, la Coalición Cristiana y el Sindicato Americano para las Libertades Civiles están ahí por razones completamente diferentes a las que ahora les atribuyes. Gary, entonces creo que debo seguir adelante, pero antes, ¿puedo plantear otra pregunta sobre el no dualismo? Pursa, más vale que sea una buena pregunta, me haces perder el hilo constantemente. Gary, recuerdo una vez que una mujer que estudiaba física en la universidad, me dijo que la materia aparece de la nada y es casi toda ella espacio vacío. ¿Estás diciendo que es el pensamiento el que hace que aparezca esta materia? Pursa, es cierto que la materia aparece de la nada. Lo que no es tan evidente y sin embargo es necesario tener en cuenta es que después de aparecer sigue estando ahí en ninguna parte. Todo el espacio está vacío y es inexistente, incluso la pequeña fracción de él que parece contener algo. Finalmente explicaremos qué es ese algo. En cuanto a los pensamientos que hacen aparecer imágenes, un modo más preciso de expresarlo sería decir que un pensamiento
hizo que aparecieran todas las imágenes porque todas representan la misma cosa bajo formas aparentemente diferentes. Este tipo de cuestiones están siendo abordadas por las nuevas enseñanzas de Jota, deliberadamente expresadas en un lenguaje que puede ser comprendido, aunque no fácilmente digerido por la gente de tu tiempo. De momento, concentrémonos en clarificar un poco el pasado a fin de prepararte para conocer el presente. Cari, de acuerdo, ya que estáis aquí, es decir, ya que parece que nosotros colectivamente hemos formado una imagen aquí. Arten, como lo he dicho, J nunca fue crítico ni reaccionario, y nuestra breve exposición del no dualismo debería haberte dado la idea de que él no estaría dispuesto a hacer concesiones sobre esta lógica. Si no hay nada fuera de tu mente, entonces juzgarlo es concederle poder sobre ti. Y no juzgarlo es retirar el poder que tiene sobre ti. Esto ciertamente contribuye al final de tu sufrimiento, pero nuestro hermano J no se detuvo ahí. El no dualismo puro reconoce la autoridad de Dios tan completamente que renuncia a todos los apegos psicológicos hacia cualquier cosa que no sea Dios. Esta actitud también reconoce un principio que algunos han denominado de lo parecido, que dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser como Él. El no dualismo puro tampoco está dispuesto a hacer concesiones respecto a este principio. Más bien dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser exactamente como Él. Dios no podría hacer algo que no fuera perfecto, porque de otro modo Él no sería perfecto. La lógica de lo anterior es impecable. Si Dios es perfecto y eterno, entonces, por definición, cualquier cosa que cree también tiene que ser perfecta y eterna. Gary, ciertamente esto limita las posibilidades. Arten, como evidentemente no hay nada en este mundo que sea perfecto y eterno, J fue capaz de ver el mundo tal como era. Nada. Pero él también sabía que el mundo había aparecido por alguna razón, y que era un truco para mantener a la gente alejada de la verdad de Dios y de su reino. Gary, ¿por qué tiene que mantenernos alejados de la verdad? Arten, eso viene dentro de un par de conversaciones, pero antes tienes que aprender que J hizo una distinción completa y sin concesiones entre Dios y todo lo demás, siendo todo lo demás completamente insignificante, excepto por la oportunidad que ofrece de escuchar la interpretación que el Espíritu Santo hace de ello, en lugar de la interpretación del mundo. Cualquier cosa que conlleve percepción y cambio sería, por su propia naturaleza, imperfecta. Esta idea fue expresada por Platón, aunque no la desarrolló completamente en términos de Dios. J aprendió a no hacer caso de la percepción y elegir el perfecto amor del espíritu de manera consistente. Las distinciones vitales entre el espíritu perfecto y el mundo del cambio le permitieron oír la voz del Espíritu Santo cada vez más, lo que a su vez permitió que se desplegara un proceso por el cual podía perdonar cada vez más. La voz que habla por la verdad se hizo más potente y aún más fuerte hasta que J llegó al punto en el que pudo escuchar esta única voz, viendo con transparencia todas las demás cosas. Finalmente J se convirtió, o aún mejor se reconvirtió, en lo que esa voz representa. Su y tu verdadera realidad como espíritu y la unidad con el reino de los cielos. Recuerda, si crees que Dios tiene algo que ver con el universo de la percepción y del cambio, si crees que la mente que fabricó este mundo tiene algo que ver con Dios, sabotearás el proceso de capacitarte para escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una de las razones tiene que ver con tu culpabilidad inconsciente, que es algo que posteriormente tenemos que abordar. Otra es que es un prerequisito para ganar el poder y la paz del reino, es renunciando a tu pseudo poder y a tu propio reino bastante precario. ¿Cómo puedes renunciar a tus creaciones falsas si crees que son la voluntad de Dios?
¿Y cómo puedes renunciar a tu debilidad si crees que es fuerza? Si crees disponer de tu verdadero poder, tienes que estar dispuesto a ceder la autoría a Dios. El camino es la humildad. No una falsa humildad que dice que eres inadecuado, sino una verdadera humildad que simplemente dice que Dios es la única fuente. Te darás cuenta de que aparte de su amor no necesitas nada, y a quien nada necesita se le pueden confiar todas las cosas. De modo que cuando J hizo afirmaciones como por mí mismo no puedo hacer nada y yo y el Padre somos uno, él no estaba reivindicando ninguna clase de especialismo para sí mismo. De hecho, estaba renunciando a cualquier sensación de ser especial, a la individualidad o a la autoría, y estaba aceptando su verdadera fuerza, el poder de Dios. Tal como lo veía J no existía y finalmente dejó de existir. Ahora su realidad era la del puro espíritu, completamente fuera de la ilusión. Esta realidad también está completamente fuera de la mente que fabricó el falso universo, una mente que la gente confunde con el hogar de su verdadera unidad. J sabía que la falsa creación del universo no tenía nada que ver con la verdad. Su identidad estaba en Dios y nada más. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ya no era algo por lo que tuviera que luchar. Era suya con solo pedirla, o mejor aún, era suya con solo recordarla. Ya no tenía que buscar el amor perfecto, porque en sus muchas sabias opciones había despejado todas las barreras que le habían separado de la realidad de su perfección. Su amor, como el de Dios, era total, impersonal, no selectivo y completamente abarcador. Él trataba a todos por igual, desde el rabino a la prostituta. Él no era un cuerpo. Él ya no era un ser humano. Había pasado por el ojo de la aguja. Había reclamado su lugar en Dios como espíritu puro. Esto es no dualismo puro, una actitud que junto con el Espíritu Santo te conducirá a lo que eres. Tú y J sois la misma cosa, todos lo somos. No hay nada más, pero necesitas más entrenamiento y más práctica para experimentarlo. Gary, se me ha enseñado que soy co-creador con Dios. ¿Eso es cierto? Arten, no está a nivel. El único lugar donde realmente eres un co-creador con Dios es en el cielo, donde no serías consciente de ser diferente a Él, o de estar separado de Él en ningún sentido. Y en ese caso, ¿cómo no ser co-creador con Él? Pero como hizo J, hay una manera de practicar aquí en la tierra el sistema de pensamiento del espíritu que refleja las leyes del cielo, y este es tu camino a casa. Seguiremos discutiendo los atributos del no dualismo puro y cómo practicarlo a medida que avancemos. Pero de momento, trata de recordar que si Dios es amor perfecto, entonces Él no es nada más y tú tampoco lo eres. Tú eres, de hecho, el amor de Dios y tu vida real está con Él. Como J, llegarás a saber y a experimentar que Dios no está fuera de ti. Ya no te identificarás con un cuerpo vulnerable ni con nada que pueda ser limitado. Y un cuerpo es cualquier cosa que tenga bordes o límites, y aprenderás en cambio que tu verdadera realidad como puro espíritu es eternamente invulnerable. Gracias por escucharme, Gabriel.